Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos, seguimos trabajando en esta Semana de la Educación Especial y compartiendo con ustedes a través de este medio todo lo que se va generando en la semana. En esta oportunidad, como pudieron ver también en días anteriores, vamos a contar con el testimonio de personas con discapacidad que relatan en primera persona su experiencia y sus desafíos, de la misma manera también con personas que trabajan para las personas con discapacidad y que van intentando generar tecnología o suplementos que permitan que estas personas con discapacidad puedan tener una vida más autónoma. A continuación también van a poder participar de la mesa de trabajo e intercambio Eje 2, Escuela Primaria, que tiene por propósito compartir diferentes experiencias en el vínculo de los alumnos y alumnas del nivel primario. Creo que al igual que el resto de las mesas van a encontrar la riqueza del trabajo docente, el intercambio y la posibilidad de escuchar buenas prácticas que son las que nos invitan a poderlas repetir. Que tengan también una hermosa jornada y que puedan disfrutar de esta presentación. Hola, esta es mi seña personal, soy Silvana y tengo 35 años. Soy exalumna de la escuela Osvaldo Mañasco. Ingresé en el Jardín de Infantes en 1992 y egresé en séptimo grado en 2001. ¿Cuál es la mejor herramienta que esta escuela me brindó? Desde 1992 hasta segundo grado, aprendí mayormente a hablar en forma oral y a escribir algo de español. Durante segundo grado, ingresó un nuevo compañero que hablaba lengua de señas y empezó a enseñarnos. Empecé a apropiarme de la lengua, conversábamos en la lengua durante el recreo de la mañana, el almuerzo, el recreo de la tarde, todos los días. Eso nos fue brindando la cultura sorda, el ser parte de la comunidad sorda. Adopté la lengua de señas, el español, en forma bilingüe y me interesé también por otro idioma, el inglés, siendo autodidacta en ese momento. El conocimiento y el uso de la lengua de señas argentina me ayudó mucho para entender y avanzar en la escritura y la comprensión del español. Desarrollé mis estudios, terminé séptimo grado, la secundaria y en el terciario estudié la carrera analista de sistemas en el año 2008. En ese momento conseguí un trabajo en una consultoría privada. Trabajo atendiendo y respondiendo mails y también en el chat, tanto en español como en inglés. Trabajo hace ya 14 años. Actualmente estudio otra carrera, la licenciatura en Antropología Social y Cultural en UNSAM, Universidad Nacional de San Martín. Continúo estudiando, me gusta leer, gracias a las herramientas que la Escuela Mañasco me inculcó, tanto en español y el inglés. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Micaela Salvador, tengo 29 años y vivo en la ciudad de Mar del Plata. Hace 3 años integro la selección argentina de boccia en la categoría BC3. Convertirme en un atleta de alto rendimiento para mí ha sido un antes y un después en mi vida, ya que conocí de mí misma una versión totalmente diferente, llena de trabajo, disciplinas, muchas horas de entrenamiento y por sobre todo poder representar a mi país en competencias internacionales. Asimismo, los deportistas paralímpicos también nos encontramos con un montón de otras barreras, como por ejemplo las arquitectónicas. En mi caso, que tengo discapacidad motriz, es muy importante poder encontrar lugares para desarrollar nuestros entrenamientos que sean accesibles y también los transportes que nos lleven a las mismas. Pero todo esto no es solo para mí un aprendizaje personal que me hace ser hasta más independiente, sino también un aprendizaje para la sociedad. Y que sea importante que todos los chicos de punta a punta de nuestro país tengan acceso al deporte adaptado. En la Semana de la Educación Especial, mi deseo de corazón es que todos los chicos, además de tener acceso, tengan información y tengan las herramientas para poder acceder al deporte,
ya que a mí en la secundaria me hubiese encantado poder enterarme de que podía hacer bochas y también entender que para cada discapacidad hay un deporte que nos espera. Gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar. Buenos días, buenas tardes, perdón, a todos, a todas. Nos vamos a presentar, vamos a ser las moderadoras de la mesa. Este es el eje 2 de nivel primario. Mi nombre es Roxana Rodofile, supervisora adjunta del escalafón A, y estoy acompañada de mi compañera. Yo soy Graciela del Monte, supervisora escolar del escalafón B. Bueno, Estamos acompañadas por Guadalupe Facio del área. Así que Guadalupe, si querés saludar. Buenas. Bueno, vamos a empezar entonces, para no perder más tiempo. Les vamos a transmitir unas palabras que escribió todo el equipo de supervisoras para ustedes. El equipo de supervisores de la modalidad, en el marco de la Semana de la Educación Especial, le damos la bienvenida para compartir experiencias pedagógicas de nuestras escuelas enmarcadas en el lema Culturas, Políticas y Prácticas Institucionales Inclusivas, otras miradas posibles en la escuela. Sostenemos con convicción que nuestra modalidad desarrolla prácticas pedagógicas muy valiosas que promueven aprendizajes integrales tanto para los y las estudiantes y las instituciones que participan, y que es necesario poder plasmarlas en narrativas y escrituras que documenten la riqueza de nuestra tarea cotidiana, tanto en el interior de la modalidad como en el territorio, en los distintos niveles educativos. Consideramos hoy, más que nunca, pensar el territorio en su conjunto, como un espacio de participación y construcción colectiva, donde se lleven a cabo una diversidad de prácticas pedagógicas y formas de acceso al conocimiento que favorezcan las trayectorias escolares reales de todos los alumnos y las alumnas del sistema. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser algunas de las acciones que podemos llevar a cabo desde la educación especial? Transformar los contextos desde un currículum más justo, democrático e inclusivo en el compromiso de un horizonte de igualdad y equidad, tomando en cuenta el punto de vista de los sectores sociales menos favorecidos. Promover la enseñanza en la diversidad y eliminar barreras en el aprendizaje y participación de todos los y las estudiantes, trabajando de forma cooperativa, valorando la activa participación de cada uno y cada una de ellos y ellas. Impulsar la empatía, el respeto, la sensibilidad hacia el otro, ser flexibles en las propuestas pedagógicas. Todo el tiempo la modalidad se pregunta sobre los mejores modos o estrategias más efectivas en términos de organización curricular para la inclusión de todos y todas, de las y los alumnas y alumnos, intentando responder a las nuevas necesidades del presente. Nuestras escuelas buscan habilitar la palabra, la escucha, a través de múltiples lenguajes y otras lenguas, generar prácticas creativas para que haya condiciones para sentirse cuidados, confiados, seguros aprendiendo. No alcanza solo con la provisión de recursos ni con las estrategias pedagógicas institucionales, sino que son necesarias políticas de cuidado que en definitiva son políticas de enseñanza para la protección de derechos y valoración de la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de todos los estudiantes con que se interviene. Por tal motivo, surgen estrategias interinstitucionales basadas en acciones comunes entre escuelas, equipos y docentes, que privilegian el concepto de las trayectorias escolares, entendiendo que las y los estudiantes del sistema educativo transitan su escolaridad de modos heterogéneos, variables y contingentes. Estrategias de conjunto, orientadas a sensibilizar y diversificar la acción educativa, en esa búsqueda con la potencia de un encuentro desde otras miradas posibles en la escuela. Nadie es como otro, ni mejor ni peor, es otro, al decir de Jean-Paul Sartre. Este modo de pensar no es lo que debería ser en función de un ideal, sino lo que producimos al encuentro con otros en múltiples experiencias y ocasiones de acogida de la humana
diversidad. Nuevamente les damos la bienvenida y comenzamos con el eje número 2, primaria, y presenta la escuela domiciliaria 1. Te damos la palabra, Roxana. No se escucha, no tenés el audio, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Roxana Capese, soy profesora de tecnología y trabajo en la escuela domiciliaria 1. En la escuela los alumnos están transitando una situación de enfermedad que puede ser transitoria o permanente. Bueno, estos proyectos que he realizado con estos alumnos, ellos estaban, por ejemplo, la alumna Kiara, en el domicilio de su tía, ya que ella es, mejor dicho, oriunda de la provincia de Neuquén. Y el alumno Tiago es de la provincia de Chubut y estaba en un hotel sanitario. Bueno, ahí llevamos a cabo estos proyectos tecnológicos y justamente porque, digamos, vimos mecanismos, sistemas de control y los operadores que operan sobre mecanismos específicamente. ¿Por qué? Porque son todos estos elementos que rodean al niño, o sea, los encuentran en sus casas, en su vida cotidiana. Entonces me pareció interesante que puedan ver esos mecanismos, pero en proyectos realizados por ellos. A ver si podemos ver el videíto y en base a lo que hicieron explico un poco cómo fueron las estrategias, cuáles fueron los obstáculos que se presentaron, porque si bien fue hermoso el proyecto, pero siempre hubo un detalle que, bueno, me interesa contarles a ustedes. No sé si lo están observando el video. Soy Kiara Martina Barrios y realicé mi 6º año en la escuela domiciliaria y con la señora Roxana hicimos 2 proyectos. El primero que hicimos se trataba de hacer un laberinto con palos de helados, cajas y papeles de color. Me gustaron muchos los 2 proyectos. Disfruté bastante estar con la señora Roxana y gracias a la señora Roxana que me dio tanta paciencia y cariño, ¿no? Hola señor, me gustó lo que estaba llamando a hacer, el sistema de engranaje, me gustó bastante, muchísimas gracias por hacer, me gustó bastante gustoso y bueno. Bueno, como pudieron ver, se utilizaron todos materiales de descarte. Obviamente, para darle una terminación un poco más estética, con témperas, con papeles, pero bueno, los 2 proyectos fueron hechos con cajas de zapatos y que estaban al alcance de ellos. Estos proyectos más o menos nos llevaron 12 clases. Y como yo les decía que ellos esperaban muy ansiosos poder hacerlo y terminar el proyecto. Pero como ellos están atravesando una enfermedad y justamente están con medicación, había ausencias justamente por la medicación o por el efecto que ellas les tenían. Entonces teníamos que retomar los contenidos vistos, los contenidos teóricos o las construcciones. Pero bueno, hacíamos un pequeño resumen. Yo uso mucho el recurso didáctico que es la plataforma WordWall, donde son juegos interactivos sobre los contenidos.
Entonces hacíamos como un pequeño repaso para seguir continuando con la actividad para no perder el hilo. Como les decía, bueno, el tema de los materiales de descarte, que también esto tiene mucho que ver con el tema de la sustentabilidad, de tratar de utilizar materiales para no perjudicar el medio ambiente, mucho cartón, papel, eso por un lado. Y por el otro lado, justamente por qué es importante que ellos estudien la tecnología, porque primero les permite ser críticos y por el otro lado creativos. Es decir, si bien tenían una situación problemática para resolver, por ejemplo, en el caso, como vieron en el video, del juego de topes y guías, ellos diseñaron la forma. En la situación problemática se les ponía, por ejemplo, que tenía que tener una pelotita y ver cómo hacía el recorrido y iban sumando puntos, a ver dónde les parecía que iba a ir el mejor puntaje y cómo era el movimiento de la pelotita. Todo eso lo habíamos visto teóricamente con análisis, videos, registro, muy importante también en la carpeta, o sea, se registró toda la actividad en la carpeta. También quería un apartado especial, el apoyo de las familias, porque realmente en estos casos es muy importante tener el apoyo de la familia en la realización de los proyectos, porque bueno, ellos se encargaban de ver si podían conseguir o no un material, o avisarme si esa clase, digamos, el alumno no estaba disponible para tenerla, si podíamos recuperarla otro día, o sea que el trato con los padres es continuo y realmente, digamos, teniendo un buen trato y que con amabilidad y otras cosas, se hace más llevadero. Otra cosa que digamos, lo tomé y realmente me gustó mucho, el padre de Tiago tenía constante comunicación con los compañeritos de él de la provincia de Chubut y le iba mostrando lo que hacía en tecnología. Entonces ellos me decían, yo nunca hice un proyecto. Le digo, bueno, entonces acá lo vas a hacer el proyecto. Y le iban mandando fotos al compañero de escuela. Y los chicos le decían, miren lo que está haciendo Tiago. Y estaban todos entusiasmados porque decían, ¿cuándo lo vamos a hacer nosotros acá? Entonces, digamos, eso también a los niños les gustaba mucho y él dice, cuando llego, les voy a explicar cómo es y les voy a decir a ustedes cómo se hace. Así que, bueno, esa es otra de las partes que realmente interesó mucho. Bueno, como les decía, quería cerrar con esto, ¿no? Con la importancia que tiene que ellos realicen trabajos manuales, pero con contenidos conceptuales y que los puedan llevar a la práctica. Y, obviamente, digamos, el recurso informático es importante, pero en este caso se utiliza como herramienta para poder, digamos, entender un poco más los contenidos. Pero en realidad ellos les encanta realizar trabajos que tengan que ver específicamente con juegos y otros tipos de elementos. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto y, bueno, cualquier duda me dice, estoy a su disposición. Bueno, gracias Roxana. Vamos a dejar un espacio para las preguntas al final de todas las exposiciones, así que ahora le damos paso a la segunda ponencia. De la Escuela Integral Interdisciplinaria número 12. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Voy a exponer mi trabajo, que es un trabajo de articulación entre las escuelas primarias del territorio y los jardines, con nuestra escuela, la Escuela de Educación Especial Interdisciplinaria número 12. Mi nombre es Laura Altmark, todo el mundo me conoce por Laura más que por Raquel, así que hago esta aclaración. Voy a compartir una pantalla, un momentito.
Bueno, ¿me ven bien? Bueno, el taller comenzó a desarrollarse a partir de la segunda mitad del año 2021 y se está desarrollando hasta la fecha en la escuela número 9 del Distrito Escolar 12, la Escuela del Territorio. Empezó siendo solamente en primaria, en primero y segundo grado, y el presente año se extendió hasta el jardín, que es el GINDE del Distrito 12, en las salas de 4 y 5 años del turno mañana y turno tarde. Actualmente se encuentra desarrollando este taller en la escuela número 24 del Distrito 12, que es jornada completa, en primero, segundo grado, y en el GINDE de las salas de 4 y 5 años. Principalmente para aquellos alumnos que presentan dificultades en el lenguaje expresivo en todos los niveles, ya sea pragmático, morfosintáctico, fonológico y semántico. Bueno, es conocida la constante preocupación que manifiestan estos últimos años los docentes de las escuelas sobre las dificultades comunicativas lingüísticas con las que llegan los alumnos y sobre todo luego de haber transitado el ASPO por COVID-19. Nos ubica ante la importancia de formalizar criterios de intervención desde las escuelas. Estamos en un escenario donde todos nos vemos afectados, las diferencias sociales, la dificultad de acceder a los tratamientos en el área de salud. La conducción de la escuela me pide que realice este taller con el fin de prevenir y estimular el lenguaje que con el tiempo puede suponer motivos de fracaso en determinados aspectos curriculares. Sabemos que la comunicación en lenguaje es un aspecto primordial para lograr diferentes aprendizajes escolares para el desarrollo individual, personal y social. El lenguaje es el vehículo del aprendizaje y del pensamiento y los alumnos que tienen dificultades en este área también lo pueden tener a nivel curricular. Contar con una competencia lingüística adecuada va a ayudar a que los chicos puedan apropiarse de los prerequisitos necesarios para la adquisición de la lectura y la escritura. Se desarrollaron entonces en dichas escuelas 2 talleres, uno dirigido a aquellos alumnos que los requieren y charlas de orientación a padres para paliar esas posibles dificultades y potenciar las capacidades existentes. Los propósitos y objetivos que me planteé están presentes en el diseño curricular para la expresión oral. Las fases o etapas de la experiencia práctica consistieron en, primero, realizar una articulación con las fonoaudiólogas del área programática del Hospital Álvarez, que es nuestro hospital efector de la Escuela 12. Se hizo un diálogo con ellas y la articulación se hizo con el objetivo de derivar a aquellos alumnos que requieran una evaluación más exhaustiva del lenguaje para poder acceder a un tratamiento o, de lo contrario, para ser derivados a un pediatra cuya evaluación luego derivaría, de ser necesario, a realizar otras consultas con otras especialidades. Se dialogó con la conducción, docentes de grupo, maestros de apoyo, maestro más maestro, docentes de apoyo de las escuelas, con maestras integradoras, con el fin de contarles el objetivo de este taller y conocer las particularidades de cada uno de los alumnos que participarían del taller. En primaria se realizó una evaluación informal, individual, de las posibilidades lingüísticas de los alumnos en todos los niveles del lenguaje, como mencioné antes, de cada uno de los alumnos, sugeridos por las docentes. Se armaron grupos de los alumnos de cada grado, que podían ser entre 3, 7 o 9 niños, que participarían de los talleres. En el caso del nivel inicial fue dirigido a todos los alumnos, porque a principio de año resultaba impensado ir retirando a los alumnos del aula por encontrarse en etapa de adaptación. Los recursos utilizados fueron diferentes, voy a mostrar o a compartir algunos. Por ejemplo, cuentos, los utilicé con el objetivo de estimular el desarrollo narrativo, que sabemos que es un puente entre el lenguaje oral y escrito. A mí me gusta extraer los personajes de los cuentos
para que los chicos a la hora de renarrarlos los puedan utilizar como apoyo para la reconstrucción de la historia. Otro de los recursos que utilicé también es el libro álbum, porque se caracteriza por establecer un diálogo entre el texto y la imagen, de manera que ambos lenguajes se complementan y se relacionan y a su vez permiten una participación más activa a nivel oral de los chicos. Otro de los recursos son los juegos, por ejemplo, de las secuencias temporales. Sabemos que el juego intencional es el precursor del juego narrativo y a su vez es el precursor de los relatos verbales. Entonces, el lenguaje puede ser estimulado a través del juego. Una secuencia temporal previa sirve de marco en la representación mental de sucesos repetidos en el tiempo que se dan en la misma secuencia temporal. Entonces, la relación de temporalidad es característica de los guiones y la relación causal entre los sucesos lo es a la narración. Otro recurso que utilicé es un juego de cubos. A partir de personajes, un lugar, un suceso, pudimos crear historias. Otro recurso que utilicé es este juego que tiene los personajes y diferentes elementos, y esto permitió, a partir de pensar diferentes formas de empezar un cuento, como por ejemplo había una vez, un día, una tarde, la semana pasada. Este juego permitió trabajar el vocabulario, armar frases, jugar con onomatopeyas, trabajar ubicación espacial y narrar nuestros propios cuentos. Otro recurso que usé es la lectura visual de los absurdos visuales y verbales. Es una estrategia muy poderosa para poder potenciar el desarrollo cognitivo de los niños. Ayuda a desarrollar la comprensión, utilizar activamente el vocabulario y a razonar de manera lógica. Bueno, todas estas actividades permiten el desarrollo de lo que se llama la frontera indómita, a la que Winnicott llama tercera zona o espacio potencial. Es una zona de intercambio entre el adentro y el afuera, entre el individuo y el mundo, pero también una zona liberada, el lugar del hacer personal, donde está instalada la literatura y el arte. Es un territorio necesario y saludable, el único donde nos sentimos vivos y jugamos. Si este territorio no es habitado, se angosta y solo queda la pura subjetividad y, por tanto, la mera acomodación al afuera. La educación, en este sentido, debe cumplir al engrosamiento de este territorio tan necesario, porque ahí se abre la frontera indómita de las palabras. La frontera indómita de las palabras es el lugar de los gestos, de los símbolos, de las marcas personales, de los estilos. Es el lugar donde se instala gran parte de lo que se transita en las aulas, es decir, la tradición heredada. La metodología que incluí es la metodología lúdica, como les dije, para romper con la oposición entre el juego y el trabajo. Con el juego los niños se sienten libres, pueden tomar decisiones, aprenden a escuchar, a negociar, plantean teorías o hipótesis que prueban mientras juegan, investigan, exploran, imitan roles sociales, aprenden sobre la empatía en relación con los otros. Esto corresponde a lo que tiene que ver con el nivel pragmático del lenguaje, o sea, el uso del lenguaje, siempre partiendo de interés de los chicos y de los contenidos trabajando en el aula. En ocasiones, luego de alguna actividad, se les pidió un registro escrito que permitió observar los diferentes niveles de escritura y comprensión. Acá podemos ver estos trabajitos, luego de la lectura del cuento de la jirafa de cuello duro de Elsa Bornemann, el nivel de escritura de los niños. Estos eran niños de segundo grado el año pasado, este año están haciendo permanencia en segundo grado. Se puede observar su nivel de simbolización a través de los gráficos y de la escritura. En el caso de este niño, en la primera parte del año fue promovido directamente a tercer grado por su nivel de escritura, a pesar de sus dificultades de dicción, que le permitió descomprimirse y expresarse más. Estos niños, bueno, puede ver las dificultades que tenían, fueron derivados al equipo de orientación. Laura, perdóname, te quedan 5 minutitos, ¿sabes? Sí, gracias. Bueno, también se impartió una charla para los padres donde se conversó sobre la función de la fonoaudióloga en salud y en educación.
se habló sobre cómo estimular el lenguaje en las diferentes etapas del desarrollo y los signos de alarma que ameritan realizar una consulta con los profesionales brindando material de lectura. También se habló con los padres sobre los derechos del niño, haciendo hincapié en los derechos de la educación y la salud. Por supuesto, haciendo hincapié en asistir regularmente a la escuela y a las consultas que debían ir. Se compartió entre todos la lectura de un libro álbum para enseñar a aquellas familias, que incluso son familias y niños que están en situaciones de vulnerabilidad y como los padres no accedieron a la lectura y escritura, se les enseñó cómo hacer una lectura visual, en el caso de un libro álbum, que podía ser también de una revista, una imagen, etc. El taller resultó altamente positivo, de acuerdo a los dichos de las docentes, los cambios de actitud de los alumnos, el agradecimiento de las familias por haber accedido a un turno. Realmente el taller fue realmente enfocado al área de comunicación y representación, y por otro lado se pudo tomar también conocimiento de las dificultades pedagógicas de algunos alumnos, que motivó la derivación a los equipos de orientación para la evaluación y posterior presentación en las mesas de inclusión con el objetivo de evaluar la permanencia o derivación a otras modalidades de educación. Los obstáculos con los que me encontré, el público en conocimiento, el área de salud, las largas listas de espera para acceder a los tratamientos, la actitud de algunas familias en la toma de conciencia para acompañar a sus hijos, ya sea en el área de estimulación del lenguaje en sus casas o bien para llevarlos a las consultas a los que fueron derivados desde el ámbito de educación y salud, y la falta de mirada de los equipos de orientación a aquellos niños que presentan dificultades expresivas, ¿no? Sobre todo a los que tienen lo que es un presunto, un presunto mutismo selectivo. Considero que esos niños tienen que ser evaluados en el área de salud y no ser derivados simplemente a un taller de estimulación del lenguaje. Son chicos que tienen que ser evaluados por el área de salud. Bueno, espero haber sido clara, era un montón de contenido para transmitir. Eso es todo hasta el momento. Laura, te agradecemos mucho. Laura, les aclaro, no sé si lo dijiste al principio, que es maestra fonoaudióloga del equipo interdisciplinario de la Escuela Integral número 12, en el turno mañana y en el turno de la tarde. Gracias, Laura. Gracias. Y ahora continuamos con la Escuela de Educación Especial número 7. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Sofía y estoy con mi compañera Agustina. El trabajo también lo escribimos con una compañera, Mariana, que está presente ahora. Lo titulamos Prácticas subjetivantes entre varios, pensando en la inclusión desde una experiencia de pareja pedagógica en una escuela especial. Es la Escuela de Educación Especial número 7, del Distrito Escolar 19, y es un trabajo que llevamos adelante en conjunto, nosotras como docentes a cargo del grupo escolar, pero también con los docentes curriculares, con el equipo interdisciplinario a cargo y con el equipo de conducción. Nuestra escuela pertenece al escalafón C de discapacidad intelectual. El abordaje habitual en el escalafón es una docente única, ¿sí?, en un grupo de 6 y hasta 12 chicos aproximadamente. Desde hace unos años sabemos quiénes transitamos las aulas de la ciudad, que los niños y las niñas, adolescentes, jóvenes, que transitan su escolaridad con un compromiso subjetivo grave o profundo, va en aumento, no solo por la cantidad, sino también por la complejidad, la gravedad de este compromiso. Y esto implica entonces que los niños y niñas que llegan a nuestra escuela en general no tienen lenguaje, incluso a veces no presentan intención de comunicarse o vincularse con los demás, ni con los objetos. Tampoco es posible jugar. Resulta muy difícil encontrarnos con su mirada, detectar cuáles son los intereses para partir desde allí y empezar nuestro trabajo. Observamos en algunos casos inquietud e impulsividad motriz, incluso desborde frente a los otros. Esto puede ser en golpes, en angustia, ante la mirada de la presencia ajena. Nos venía pasando en la escuela percibir que ante un grupo con una sola docente, los alumnos y alumnas desafiaban toda estructura, los típicos dispositivos institucionales, y que en definitiva no podíamos responder a sus necesidades. Y eso nos dio lugar a pensar sobre su estar en la escuela.
Fue en el año 2017 cuando se implementó el primer grupo de pareja pedagógica en nuestra escuela, pensando en los niños y niñas que presentaban la necesidad de un abordaje diferente debido a las preguntas que se nos planteaban. Y más que respuestas, lo que surgieron fueron posibles maneras de abordar, no solo a los niños que ingresaban con diagnósticos como TEA o TGD, sino también a aquellos que tienen diagnósticos basados en su organicidad y que además se mostraban con un profundo compromiso desde la subjetividad. Sí. En este contexto es que en nuestra escuela, como en muchas otras, sentimos la necesidad de repensar, discutir, replantearnos cómo alojar, ¿no?, a todo esto que venimos hablando en la realidad de las aulas, que trasciende en este punto escalafones y divisiones. Inmersos, lo tenemos que mencionar, en una política pública en la que no se asigna al presupuesto educativo fondos para más escuelas de la modalidad de educación especial y no se amplía el personal al ritmo que los dispositivos de inclusión educativa requieren. Teniendo como precedente ese proyecto que mencionó mi compañera, que comenzó en el año 2017, en el año 2021 comenzamos a trabajar juntas con un grupo al que denominamos PRE. Es un espacio de transición para trabajar el estar con otros, el trabajar el oficio de alumno y evaluar la trayectoria escolar, lo que terminó por ser instituido en el proyecto institucional este año 2022. Por supuesto que esto fue parte de un recorrido que implicó conversar, discutir con otros qué tipo de propuestas y trayectorias queríamos brindarles a nuestros alumnos, teniendo en cuenta también qué es lo que era posible realizar en nuestra escuela. Para eso fue necesario repensar desde dónde partíamos, en qué basábamos nuestras prácticas. Y un desafío importante fue repensar justamente el concepto de inclusión, pensando en las veces que escuchamos o decimos al interior de nuestras escuelas que estos niños no son para esta escuela, incluso siendo escuelas de educación especial. Y esto nos deja muchas preguntas abiertas para compartir. ¿Cuál sería la escuela, esa otra escuela o espacio que vamos a ofrecer? ¿En qué tiempo es viable ese cambio? Pero mientras todo eso se repiensa, se activa, se evalúa, se solicita, es nuestro alumno, nuestra alumna y hay que alojarlo en el día a día. Teniendo en cuenta el momento que estamos atravesando como docentes, creemos que fue alentador pensar la escuela. Lo valioso que tenemos, los obstáculos, nuestro potencial, demandar, gestionar y crear algo, crear aquello que necesitamos para alojar en el día a día a los chicos y las chicas que recibimos. Y sobre esto tomamos una frase de Filidoro que queremos compartirles. Dice, la función de la escuela es crear condiciones para la transmisión de marcas de la cultura, sea cual sea. Suponer que alguien es o no es educable es ubicarlo o ubicarla en una posición particular sobre la cual no tengo ninguna responsabilidad, lo cual constituye un acto de exclusión. Entonces, lo que nos preguntamos es cómo comprometernos con la inclusión. Y muchas veces sentimos que no podemos solas, nos pasó a nosotras y sabemos que les pasa a muchos compañeros, que nos falta formación, que no tenemos momentos de espacio y de reflexión conjunta. Estas son algunas de las dificultades que aparecieron, que siguen apareciendo cuando comenzamos a llevar adelante el proyecto. Las vamos a retomar, pero primero queríamos como contarles en qué nos centramos para poder armar un dispositivo acorde a las características de los niños y niñas que integraban nuestro grupo. En cuanto a la grupalidad, bueno, la vida escolar se organiza en grupos y los alumnos de nuestro grupo nos planteaban una tensión entre un abordaje desde la singularidad y las propuestas pensadas en una dinámica grupal. Como mencionamos anteriormente, nos referimos a niños y niñas con un compromiso grave en su constitución subjetiva y también en su desarrollo cognitivo. Y entonces, si bien tienen entre 7, 9 y 10 años, nos encontramos con que aún no controlan el esfínteres, adquirieron la marcha tardíamente y en algunos de ellos podemos ver que todavía esa marcha tiene mucha inestabilidad. No hay en ellos permanencia de objeto, algunos se encuentran en una exploración que podemos definir primaria, es decir, chupan los objetos y los arrojan, entre otros ejemplos que, como para poner en situación. Esto nos llevó al ejercicio de flexibilizar, construyendo una posición ante la propuesta que pudiera alojar a todos, construyendo otro modo distinto de estar en la escuela y en el aula, ¿no? Modos distintos de pensar la escuela, pero cuando digo para todos, cuando decimos para todos, ya sabemos, no es para todos lo mismo ni al mismo tiempo. No todos se encuentran en el mismo momento lógico del desarrollo, esto es muy importante, ni tienen los mismos intereses
y entonces hay que pensar en las particularidades como prioridad antes de buscar la grupalidad. Y esto fue posible porque pudimos ser 2. Bueno, también queríamos traer a la discusión el tema de los tiempos. El tiempo en que un alumno o una alumna puede permanecer en la escuela, pudiendo establecer intervenciones posibles que no devengan en un padecer de ese niño. ¿Es posible pensar en establecer módulos, jornadas reducidas, talleres rotativos? ¿Es posible pensar en establecer módulos, ¿es posible pensar de qué manera podemos modificar los tiempos en la escuela? También fue importante en el proyecto pensar los tiempos de trabajo, porque sabemos que todos nos regimos por una caja horaria y que los módulos son de un tiempo estipulado, pero eso no quiere decir que se tenga que sostener una única actividad durante todo ese tiempo. En nuestro caso, en el caso de nuestro grupo, las propuestas duraban 20 minutos, 10 minutos, incluso menos, y fue necesario pensar juntas con el equipo interdisciplinario y los docentes curriculares cómo abordar esto en todos los módulos. Entonces fueron surgiendo algunas soluciones. Por ejemplo, ir alternando propuestas corporales, musicales, sensoriales, salidas al patio, al pasillo, dividiendo al grupo. La experiencia a resaltar de esto es que al trabajar para que las actividades puedan durar más, pero respetando los tiempos de los niños y de las niñas, eso permitió observar grandes avances que no hubieran sido tales si hubiésemos planificado solamente en función del módulo horario. Sí, y además de pensar los tiempos, también fue necesario repensar el espacio, y acá lo que queremos mencionar para empezar a pensar juntos es que tenemos material inmobiliario que está instituido, naturalizado, y en nuestro caso empezamos a como repensarlo. Un buen ejercicio es pensar cómo los utilizamos, qué sirve o no, qué objetivos se persiguen con cada elección de lo que tenemos dentro del aula. Y entonces los invitamos a pensar qué elementos de sus salones creen que son imprescindibles, qué relación encuentran entre el espacio escolar y la construcción corporal en la escuela, si todo el tiempo tienen que estar las mesas, si el aula necesariamente tiene que tener tantos carteles, los muebles, los juguetes, aquello que está disponible, cómo influyen los niños y en las niñas. Para nosotros fue interesante pensar en esto y cómo accionan o se disponen los niños en un espacio donde ya está como algo establecido previamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué brinda? ¿Qué limitaciones trae? Parece menor, pero los invitamos a hacer la experiencia de repensar la espacialidad. En nuestro caso particular, por las características del grupo y por la dinámica de nuestro día, ya no tenemos escritorio en el aula, las mesas y las sillas son las necesarias y si no las retiramos, las sacamos al pasillo, las volvemos a entrar. Los muebles no tienen nada a la vista, únicamente lo que vamos a utilizar en ese momento puntual. Incluso tenemos muchas veces tapado el pizarrón en donde están las fotos de los niños y las niñas del grupo. Es importante aclarar... Disculpen, les quedan 5 minutos, ¿sí? Sí. Bueno, realizamos ajustes que nos incomodaban sobre esto, muchas veces porque rompían con las estructuras. Esto de si todos tenemos que desayunar en el comedor, si siempre hay que dejar marca en un papel, si tenemos que trabajar en la mesa, bueno, todas estas cuestiones que venimos nombrando empezaron como a ser modificadas en la institución. Y como todo desafío, encontramos una limitación, lo que puede parecer una limitación y que en cierta manera lo es. Nos dimos cuenta que había una cuestión de formación en la que algo nos faltaba y fue necesario expresarlo entre nosotras, con el equipo, con la conducción y poder demandar material teórico, espacios de ateneo, como parte de reconocer que no sabemos todo, pero que hay un deseo y que ese deseo nos lleva a hacernos preguntas. Creemos que las preguntas son el camino adecuado. Y dentro de esas preguntas puede surgir la pregunta de ¿por qué 2 docentes para abordar a un niño o una niña? Y realmente a nosotras, ser 2 docentes, nos permitió construir una escena sostenida por nosotras y poder convocar dándole lugar al niño. Y la escena de A3 permitió el sostén corporal, el sostén de la mirada, construir un vínculo de confianza para potenciar la exploración, el intercambio con pares, la búsqueda del otro. Era necesario prestar palabra y construir alternancia. Lo transitado nos hizo dar cuenta de que trabajar en pareja pedagógica era casi imprescindible. Los invitamos a pensar en estas preguntas.
¿Reconocen ustedes en su práctica diaria la necesidad de pensar con otros, teniendo en cuenta que muchas escuelas no trabajan en pareja pedagógica, sino con una docente única, como es el caso del escalafón C? ¿Quién podría ser su pareja pedagógica en algún módulo horario? Es todo un desafío poder trabajar en equipo con otros. Nosotras nos tomamos el tiempo para conocernos, conversar sobre nuestros recorridos, debilidades, experiencias y acordar con la responsabilidad compartida que implica la coenseñanza. Y para ir terminando, vamos a compartirles una experiencia de un niño que transitó por el proyecto y que también ya salió de él. Entonces, es un niño que tiene un diagnóstico con una patología orgánica, que ingresó en el año 2020 con 6 años, que se mostraba muy inestable en la marcha, que recientemente la había adquirido, no tenía vocabulario prácticamente, solo decía abi, pocos gestos. Estaba muy ensimismado en sus conductas, particularmente en una que tenía que ver con tambalear objetos, taparse los oídos y morderse la lengua. En ese momento notábamos una mirada perdida y, si no los hacía girar como trompos. Entonces él comenzó a transcurrir en el proyecto PRE en este año, ¿no? En el año pasado, perdón. Desde lo corporal, el niño era un deambulador, se observaba hipertonía, con temor a poner el cuerpo en dinámicas y bailes, optando por sentarse en el piso, no podía estar en la mesa, no sostenía ese tiempo. Y también queremos mencionar, porque es importante, que veníamos del ASPO. Con él hicimos una presentación en Ateneo Clínico con psicólogas. Es un proyecto que está en la escuela desde el año 2018, que fue muy importante porque desde ese lugar fue que pensamos prácticas que eran las adecuadas, y es donde empezamos a notar avances. A fines del año del 2021, el niño hizo un periodo de vinculación con otro grupo, y este año, 2022, comenzó ya así en un grupo de primer ciclo, con otros 8 niños y una docente sola. Se observó un cambio en sus intereses, se amplió su vocabulario. Si bien sigue por momentos tambaleando objetos, su interés por los objetos y por los juegos y por los demás fue un cambio enorme. Y bueno, queríamos compartirles, si llegamos, cuáles son las metas que tenemos, que son breves y son a mediano plazo. La meta más importante que tenemos es sostener el proyecto institucional y ampliarlo, más allá de quienes estén o estemos formando parte de la institución, porque es algo ganado para la escuela. Sostener los espacios de Ateneo institucionales, también ampliarlos, porque los Ateneos son espacios formativos, y generar espacios de diálogo y de lectura entre docentes, con el equipo interdisciplinario, para abordar el trabajo entre varios, el abordaje de niños y niñas con dificultades en su construcción subjetiva, demandar esto en los espacios de capacitación y situadas como una realidad que atraviesa las modalidades que sean en servicio, y bueno, obviamente la ampliación de la POF para poder generar más grupos de abordaje en pareja pedagógica. Y para cerrar, los invitamos a la lectura del trabajo, porque ahí desarrollamos como cuestiones teóricas y prácticas como con mayor detalle. Y entonces, en relación a todo esto y a todo lo que hacen nuestros compañeros cada día, que tiene que ver con el deseo en la práctica, cierro con una frase que voy a citar a Fernando Ulloa y la leo. Dice: hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad, es un concepto profundamente político, es poner el acento en la subjetividad de resistir la barbarización de los lazos sociales que atraviesan nuestros mundos. Y eso es todo. Gracias. 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 Nos quedamos con muchas preguntas y y seguiremos pensando las respuestas. Ahora va a estar la presentación de la Escuela Integral Interdisciplinaria número 14 junto a la Escuela Primaria número 10 del Distrito Escolar 14. Hola a todas y todos. Bueno, primero que nada, quería contarles un poco quiénes somos, porque es la primera vez, si no me equivoco, que comparten este espacio compañeras de escuela común, lo cual me parece muy importante y también para pensar y para abrir preguntas para cómo continuamos, ¿no? Estos espacios donde es tan importante la presencia de nuestras compañeras de común, porque no solamente es un espacio de compartir, sino que también es un espacio de formación para todas nosotras,
donde las prácticas de las compañeras abren pregunta y abren espacios de intercambio. Bueno, yo soy Marianela, soy psicopedagoga del equipo interdisciplinario de la Escuela 14 y soy itinerante de todo el distrito 14, donde acompaño algunos proyectos como este, que no es un proyecto que me pertenezca, sino que es el proyecto de las compañeras de común, que bueno, ahora ellas se van a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Andrea, yo soy maestra mate en la escuela, somos de la 10 del distrito 14, queda en Paternal la escuela, a la vuelta del asentamiento de la Carbonilla, con lo cual la mayoría de la matrícula vive en ese lugar. Muchos provienen de familias muy vulnerables y que no ven a la escuela como un espacio, una institución de aprendizaje, sino que más bien la ven como una institución de asistencialismo. Los chicos faltan mucho a la escuela, las familias no nos acompañan, hay mucho ausentismo, mucha llegada tarde. Esto hizo que, bueno, durante la pandemia, los chicos y las chicas que en ese momento estaban en segundo o tercer grado, que son los chicos con los que estamos haciendo este proyecto, no hayan tenido vínculo con la escuela ni en lo virtual ni en el papel. Entonces, muchos y muchas pasaron de primero a tercero sin estar alfabetizados, o sea, sin haber podido construir todos los aprendizajes que se esperan para un primer grado, para un segundo grado, y nos encontramos en el 2021 con niños y niñas en tercer y cuarto grado que estaban recién empezando a ponerle las 8 letras a mariposa. El año pasado trabajamos con los maestros y bueno, yo como mate, trabajando también con los chicos, mucho, iba medio día a la escuela nada más, algunos avances se hicieron y este año continuamos. Piensen que en cuarto y quinto grado teníamos chicos y chicas sin alfabetizarse. En esta circunstancia nació la idea de hacer unos encuentros ciclados en los cuales los 2 cuartos y los 2 quintos fueron reagrupados en función de niveles y para estos niveles hicimos tomas de escritura inicial, tomas de lectura inicial, que nos permitieron armar estos equipos de trabajo, siendo el nivel 1 el que estaba en proceso de alfabetización inicial y el nivel 4 eran chicos y chicas que si bien están alfabetizados y alfabetizadas, aún necesitaban enriquecer sus producciones escritas y también comprender textos más largos. En ese contexto armamos los encuentros que en principio fueron los días lunes. Después, bueno, hubo cambios de horario y algunas cuestiones que se fueron presentando, tuvimos que cambiar los días también. Y bueno, fue una tarea que hicimos entre los 4 maestros de grado, yo como maestra mate, Marianela nos acompañó. Y bueno, logramos que muchos se alfabetizaran y también tuvimos algunas situaciones que nos obligaron a modificar las planificaciones. Sí, bueno, hola a todos y todas, mi nombre es Leandra, soy docente de grado, en este caso de cuarto grado A. Trabajamos, como les decía, con el resto de las compañeras y la propuesta inicial está centrada en el área de prácticas del lenguaje, todo comprendido dentro del diseño curricular, y la primera propuesta fue hacer actividades que tengan que ver con seguimiento de autor, con cuentos, obras de seguimiento de autor, en este caso era Oliver Sheffer. La decisión no fue azarosa, sino que tuvo que ver también con ofrecer el libro álbum como un elemento que no tuviera tanto texto, pero a la vez tuviera una riqueza estética que también aportara a las clases. Las actividades tenían el objetivo de estar muy bien estructuradas para permitir que eso hiciera que la clase fluyera y que se pudieran poner a trabajar en sus producciones escritas, los alumnos y alumnas. En una primera parte de la actividad se apuntaba a una comprensión lectora, a un trabajo de la expresión oral en los intercambios colectivos, y en una segunda parte la escritura por sí mismos y sí mismas, con algún agregado de escrituras creativas que también pudieran fomentar. En los niveles 1 y 2 se trabajó mucho con lista de palabras, fomentando mucho que pudieran utilizar letras móviles o cualquier otro material concreto que nos ayudara en ese espacio, y después los niveles 3 y 4 trabajaban con textos un poco más extensos que respondieran también a consignas de escritura creativa.
Y después, como última parte de esa secuencia de actividades, habíamos pensado escrituras colectivas con dictado al maestro o a la maestra, para que también funcionaran todos juntos en pos de un objetivo que tenía que ver con la estructura de un cuento, en este caso cuentos que imitaban la estructura de los cuentos de Oliver Sheffer, que había varias obras. Es importante destacar también que en este sentido nos han faltado recursos, no solamente recursos en el sentido de materiales concretos o fotocopias o lo que sea, sino también la presencia concreta de libros o la falta de presupuesto en este sentido para la compra de más ejemplares. Por el nivel de ausentismo que presenta la escuela, tuvimos que virar la propuesta porque había muchos alumnos que no venían el día que tenían que venir, alumnos y alumnas, o tal vez se perdían de la lectura primaria del cuento y había que volver a leerlos, eso también le quitaba mucho tiempo a esos módulos, con lo cual viramos la propuesta de seguimiento de autor a pensar en tipos textuales también bastante estructurados, y para el nivel 1 y 2 utilizamos el texto instructivo con momentos de lectura e intercambio colectivo de otros textos instructivos que pudieran ayudarnos, y en un segundo momento escritura de materiales o de pequeñas instrucciones para armar manualidades que también hacíamos en el momento y que tenían que ver con los intereses de nuestros alumnos y alumnas. Es importante también destacar que nos hemos enfrentado a lo largo de todo este proyecto, y ya lo va a hablar Marianela, con una actitud bastante apática por parte de nuestros alumnos y alumnas. Y para el nivel 3 y 4, que ya eran más avanzados, utilizamos el tipo textual de cartas, utilizamos unas cartas de Tincuy, que es un material concreto en donde presenta varias propuestas, cartas pensadas para diferentes destinatarios, cartas con diferentes temas, como pueden ser cartas románticas, cartas de reclamo, cartas, consignas acerca de postdatas, consignas acerca de citas de cartas célebres, y eso lo que nos brindaba era un espacio para diferentes propuestas de carta en cada encuentro que sean propuestas creativas, y a la vez flexibilizaba la estrategia. Esto quiere decir que podíamos pensar en cartas que tuvieran determinado destinatario o determinado tema, o incluso ambas, lo que hacía que en esos niveles se potenciara más la construcción de textos enriquecidos. Es importante también aclarar que en estos niveles, no solamente en el 3 y el 4, lo vuelvo a repetir, no solamente apuntamos a que los textos sean más extensos y más ricos, sino también pensar en las nociones ortográficas, las puntuaciones, la separación de las palabras, y que eso se pudiera construir a partir de la sistematización de todo aquello que iba surgiendo en cada uno de los espacios. Así que bueno, le cedo la palabra a Marianela para que continúe con la presentación. Bueno, nada, la idea acá un poco es cerrar algunas ideas y poder presentar algunas conclusiones, pero sobre todo abrir preguntas, ¿no? Este proyecto está pensado para, sobre todo, que lo podamos compartir con las compañeras y compañeros que también recorren los distritos y las escuelas comunes, para poder pensarnos a nosotros mismos como agentes multiplicadores de inclusión y poder pensar qué estrategias implementar in situ dentro de la complejidad de una escuela común, ¿no? Porque esta situación particular de la escuela 10 habla de una población compleja, con situaciones familiares que los atraviesan también muy complejas, donde los chicos han vivenciado situaciones que tienen que ver justamente con el periodo de pandemia que atravesamos, que también hacen que se hayan alejado de los objetos de conocimiento, que realmente ese interés por aprender haya tenido que ser fomentado y construido desde la escuela. Entonces me parece importante que tengamos estos espacios de reflexión y de poder compartir, y sobre todo de escucha, porque realmente estar en las escuelas comunes y acompañar los procesos y los proyectos que construyen las compañeras de común, realmente es importante hacerlo desde la escucha, para ver qué mano podemos tirar, ¿no? Y acá hablo de la interdisciplinariedad, ¿no? Que lo tenemos como un concepto que está en los nombres de nuestras escuelas, en nuestros roles, pero realmente es complejo de pensar, ¿no? ¿Qué significa interdisciplinario, no? Es esto de mi disciplina no puede prestar respuesta
alguna pregunta, entonces le pregunto a la disciplina de al lado. Digo, la interdisciplinaridad es lo que nos invita a construir con otros y con otras. Entonces, me parece que el rol de maestra de apoyo pedagógico y los roles de equipo interdisciplinario itinerante tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo construyo con el otro. Porque la educación especial es una modalidad que atraviesa todas las áreas del sistema educativo. Entonces, desde ese lugar está bueno pensarnos en pos de construir, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque lo que recién las chicas comentaban es un contexto quizás adverso para poder llevar adelante proyectos quizás ambiciosos como este, ¿no? Que buscan romper con la lógica de la gradualidad y empezar a pensar los conocimientos con una lógica más ciclada, ¿no? Por eso llamamos al proyecto de encuentros ciclados, en donde podamos ver en dónde está el niño ubicado frente a la situación de aprendizaje. En donde Marianela, quedan 4 minutos. Perfecto. En donde lo que nosotros buscamos es sostener esa pregunta sobre cómo aprende este niño, ¿sí? Que, no sé, recién compartían las compañeras de la Escuela Especial 7, digo, hay situaciones muy complejas en donde la pregunta sobre cómo aprende el niño es muy difícil de sostener. Y si nosotras no lo sostenemos, son preguntas que después se ven respondidas por los medios de comunicación, por otros organismos, y son preguntas en donde, construyendo con otros, está bueno poder pensar espacios para hurgar en algún tipo de respuesta, abierta, ¿no? Siempre. Las compañeras de la Escuela 10 forjaron este proyecto en los espacios de poscomedor, en los recreos, en los momentos en sala de maestros. Digo, entendemos la complejidad de las situaciones de las escuelas comunes, obviamente de las escuelas especiales también hacia adentro. Pero lo que nosotras buscamos un poco compartiendo este proyecto que se llevó adelante es justamente invitar a que esa pregunta igualmente sea sostenida aunque el contexto sea adverso. Sí, Mariela, y antes de que termines también me gustaría agregar esto muy bien que lo decías, que es el esfuerzo no solamente de nosotras dos que somos docentes de común, sino otros docentes más de común, y como vos también mencionábamos, es un proyecto que en su mayoría hemos llevado a cabo en completa soledad, y esto de la interdisciplina. Fue complejo no solamente por llegar hasta vos o llegar hasta otros ámbitos, sino en lo propio interno de la escuela, la conducción, la institucionalidad nos ha sido bastante esquiva y eso también complejiza. Nos tuvimos que, cuando las compañeras hablaban sobre los espacios y sobre los tiempos en la escuela, me di cuenta que nos hemos hecho medio a las apuradas, otros tiempos y otros espacios, pero sobre un sostén que fue cargado por los docentes de grado casi en su mayoría, y también eso me parece importante de resaltar. Bien, bueno, nada, y esto, que la escuela especial atravesando el sistema y acompañando los proyectos de común puede ayudar a sostener estas ideas y estos proyectos que buscamos que trasciendan a la presencialidad de las docentes que están en el aquí y ahora, ¿no? Que sean proyectos institucionales. Y nosotras, obviamente, nada, yo no sé si voy a continuar acompañándolas, pero realmente el deseo de la institución y de las compañeras es que se pueda sostener en el tiempo, que se pueda expandir a nivel días, horarios, áreas, no solamente prácticas de lenguaje, abrirlo al resto de las áreas, y acá compartiéndolo con ustedes también que se multiplique en otras escuelas comunes. Así que bueno, les agradecemos el espacio. Bueno, muchas gracias a todas por las exposiciones que han hecho, que son sumamente enriquecedoras para la tarea docente en general. Y tenemos una pregunta que tiene que ver con esto último que estábamos escuchando, Marianela, que dice, desde la escuela integral, ¿no? ¿Cuál es tu intervención en el proyecto MATE? Y la amplío también a Laura, a ver si podemos entre todos terminar de cerrar esta pregunta. ¿Me escuchaste? Sí, escuché. El proyecto MATE es un proyecto del cual nosotros como educación especial no formamos parte. No tiene que ver con el proyecto en sí. Nosotras, el equipo itinerante, intervenimos a nivel institucional. No tiene que ver con un proyecto en sí. No sé, Andrés, si querés compartir algo más.
Sí, les quería decir porque, bueno, después de que dije que soy la maestra mate, dije, sabrán lo que es la maestra mate. La maestra mate es un rol que va a terminar en diciembre, o sea, el año que viene ya no va a existir este rol. Las siglas significan maestra acompañante de trayectorias escolares, y la función de la maestra mate es trabajar con todos los chicos y las chicas de la escuela que están muy alejados, porque la escuela común es gradual, o sea, y siempre se espera que en un grado, según el diseño curricular, construyan ciertos conocimientos. La maestra mate lo que tiene que hacer es, si un niño o una niña está muy alejado de esas posibilidades, es ir a buscarlo al lugar al que está y ayudarle a llegar lo más parecido posible al grado que está cursando. Es un rol que no tiene que ver con especial y, bueno, lamentablemente se va a terminar. Pero en este caso, en el proyecto, la función que cumplió no fue la función que normalmente realiza de maestra mate en la escuela, sino es ser una de las representantes, en este caso del nivel 1, junto con Marianela, porque en el nivel 1 se encontraban los casos de niños y niñas generalmente con sobreedad, que aún no habían terminado su proceso alfabetizador, con lo cual es bastante urgente y era bastante urgente en su momento, no solamente plantear este espacio de ciclada, sino también la mayor cantidad de manos, por decirlo de alguna forma posible, que ayuden de forma grupal, pero además personalizada para hacer que estos alumnos y alumnas puedan avanzar en ese proceso de adquirir la alfabetización convencional. Lo que yo quería decir con respecto a las maestras con las cuales yo dialogué, que en este caso fueron las maestras mates, las maestras de apoyo, las maestras de proyecto más maestro, primero para explicarle y presentar, porque este proyecto es la primera vez que se realiza en el territorio y había que crear un vínculo y nos teníamos que conocer. O sea, por un lado, como dije antes, era presentarles el proyecto, pero por otro lado a mí que me brinden información a ver qué es lo que necesitan estos niños, por un lado con respecto a la oralidad, y por otro lado yo también las intervenciones que hice yo con estos docentes es orientarlos en lo que tiene que ver con el lenguaje y la alfabetización, ¿no es cierto? Pero lo interesante de esto, y creo que ahí es donde tenemos que apuntar, es cómo articular entre todos estos andamiajes que están en las escuelas y que parecieran que como que trabajan como burbujas aisladas y cada uno haciendo lo suyo y no dialogan entre ellos. O sea, mi función en este caso fue, digamos, como juntar y aspiro, ¿no?, a que esto se vaya mejorando y poder armando proyectos como el que compartieron las chicas acá, que la verdad que muy interesante. Bueno, espero que este proyecto en mi caso siga creciendo, ¿no?, desde este lugar, ¿no?, para poder seguir articulando con todos los andamiajes que existen en el territorio. Gracias Laura, gracias Marianela y Andrea. En realidad, con este cierre un poco que le estabas dando a la pregunta, Laura, era, digamos, la intención de quien preguntaba, ¿no? Cómo cómo podíamos hacer para trabajar en red, tanto la modalidad de educación especial como otras docentes que están en las escuelas comunes. Bueno, ¿tenemos más preguntas? ¿No? No hay más preguntas, comentarios, así que bueno, vamos a dar por finalizada la mesa. Lo que podemos rescatar entre todas estas exposiciones fueron el trabajo en red que fueron realizando tanto desde las escuelas domiciliarias con la escuela de base, desde las escuelas integrales con las escuelas de nivel primario en este caso, las escuelas especiales con todos sus equipos. Perdón, Guadalupe, que te interrumpa un segundo, pero en línea con lo que estás diciendo, a mí como docente de grado me gustaría poder decirles algo en relación a trabajar en redes. Creo que también es muy importante que por lo menos durante el año en los espacios de capacitación estuvieron presentes las compañeras de especial, y muchas veces he notado que en estos encuentros les falta contar cómo trabajan en especial, que es una manera
bastante única de trabajar, y creo que una manera de poder encontrarnos y poder formar redes es que justamente en esos pocos espacios que tenemos de encuentro, que puedan ustedes también tomar la palabra y contar cómo es su trabajo y poder encontrarnos, porque creo que tenemos muchos más lugares de encuentro de los que tenemos de diferencia. Pero bueno, es algo que quería aportar y no quería dejar de decir. Gracias. Sí, ciertamente la interacción entre la modalidad de educación especial y primaria o nivel inicial, que es un poco lo que también está representando en este momento Laura, y domiciliaria también, o hospitalaria junto a común, son, digamos, es posible esta interacción de la que vos hablas, no solamente a través de la formación situada o diferentes capacitaciones, sino que se da en el campo de trabajo, ¿no es cierto? Porque la modalidad de educación especial no trabaja en forma aislada de lo que son los docentes de primaria, o los docentes de nivel inicial, o los docentes de nivel medio. Digamos, tratamos de formar una red entre todos como para poder llevar a cabo de la mejor manera posible las trayectorias escolares de nuestros alumnos. Son nuestros alumnos y alumnas, ¿no es cierto? Así que no termino de comprender si esto no se está dando o si apuntás exclusivamente a una capacitación de otra naturaleza. Perdón. ¿Puedo como completar un poco lo que Leandra decía? Lo que conversábamos el otro día es que nosotras compartimos el espacio situado en febrero, ¿no? Y muchas veces ocurre que la direccionalidad de la capacitación suele parecer estar dirigida hacia común, y las compañeras de especial, ese material que nos brindan, muchas veces suele ser adecuado y configurado a las necesidades de nuestros estudiantes. Y esas necesidades son muy similares y están presentes en las escuelas comunes. Entonces está bueno que nosotras, como docentes de educación especial, empecemos a compartir esas configuraciones de apoyo que construimos día a día con las compañeras de común, porque del otro lado también hay un interés por formarse en estas cuestiones de las que nosotros quizás contamos con una formación distinta o con una especialización distinta, y que ya que tenemos ese espacio de encuentro a principio de año, que nos costó muchísimo que educación especial pueda tener un espacio de formación situada, que podamos tomar las palabras las compañeras de especial y que también podamos compartir ese saber que portamos para construir en conjunto con las compañeras de común. Esa es la intencionalidad. Sí, yo quiero agregar a los dichos de Marianela también esto de la importancia de crear vínculos de confianza y bueno, y la necesidad de recursos humanos, ¿no es cierto? Como venimos diciendo, para poder salir más al territorio y poder hacer nuestros aportes desde nuestra especificidad y bueno, y hacer la interdisciplina que tan difícil es de llevarla a cabo, ¿sí? Bueno, chicas, poniendo un poco de optimismo a veces ante la adversidad, trabajemos en red y con lo que han presentado y lo que han expuesto en el día de hoy, se ve que estamos, digamos, bien encaminados, digamos, hacia la tarea cotidiana vuelvo a repetirles, ante la adversidad que se nos presenta día a día en los diferentes campos de trabajo en los que estamos. Bueno, nada, damos por finalizada entonces la mesa, el eje con la jornada y bueno, les podemos dar un aplauso, aunque no podemos ver los aplausos, pero bueno, entre todos, desde allá, desde las escuelas, les damos un aplauso a todos los expositoras. Gracias por su trabajo y su tarea diaria. Gracias. Gracias, chicas. Buenas tardes.